Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés: Yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó: este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná, les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos,
los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar a Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Este Evangelio continúa el mismo tema del domingo pasado, entre la multiplicación de los panes y esta nueva búsqueda de Jesucristo yendo a Cafarnaúm. Hay un episodio muy importante que es Jesús caminando sobre las aguas. Jesucristo había multiplicado los panes, después asciende solo a la montaña, mientras los apóstoles van en la barca hacia Cafarnaúm en medio de la tempestad, y Jesús se aproxima a ellos en medio de la noche, sube a la barca e inmediatamente llegan a la orilla. Y en ese momento tan importante, tan misterioso también, Jesucristo caminando sobre las aguas, pone de manifiesto su identidad divina. Yo soy, no temáis, les dice a los apóstoles, que aquí también aparece como en varios lugares esa misma denominación. Yo soy el pan de vida. No es un mero verbo que Jesucristo pronuncia para decir quién es, sino que
esa misma expresión nos dice quién es. Yo soy es el nombre divino por excelencia. Cuando Moisés en el Antiguo Testamento le pregunta a Dios quién es, que le diga su nombre para poder decírselo a los israelitas, Dios le dice ese nombre, yo soy. Y entonces cuando Jesucristo emplea esa expresión, está diciendo su naturaleza divina, está diciendo que es Dios, que es el ser por excelencia y es aquel que da el ser a las cosas que no son. San Juan lo dice en las primeras líneas de su Evangelio, todo fue hecho por Él y sin Él no se hizo nada de todo lo que existe. Y no solo el ser en el sentido de la existencia natural, sino en el sentido de lo sobrenatural, de la gracia, de la redención. Es Él quien hace verdaderamente que la creación alcance su plenitud, redimiéndola, restaurándola. Y entonces San Juan nos plantea estos tres momentos previos a este acontecimiento del Evangelio de hoy: la multiplicación de los panes, Jesús solo en la montaña y Jesús caminando sobre el mar. Tres momentos que refieren a otros tres momentos muy importantes, culminantes en la vida del Señor, que será la última cena, su pasión y muerte y su resurrección. La multiplicación de los panes, esa escena donde Dios alimenta, Jesucristo alimenta a su pueblo, es un signo de lo que será la última cena, donde el alimento ya es su propio cuerpo y sangre, como lo dice aquí al final, yo soy el pan de vida. La última cena que se perpetúa y se actualiza en cada Santa Misa. Y después Jesucristo, ¿qué va a hacer después de la última cena? Entra en la pasión, atraviesa por la pasión y la muerte, que está representado en esa referencia que hace San Juan muy breve a Jesús yéndose solo a la montaña, la soledad de Cristo en el Calvario. Esa soledad porque solamente Él nos puede redimir, porque estrictamente allí nadie puede acompañarlo, nadie puede seguirlo, salvo que Dios le dé la gracia especial, la fortaleza especial, como pasó con María Santísima y con el propio San Juan y con las santas mujeres que estuvieron junto a la cruz. Pero incluso en ese caso Jesucristo siempre tiene una especial soledad, porque es absolutamente único ese acto de redención. Los demás participan en mayor o en menor medida. De hecho, podemos llamar a la Virgen corredentora, no porque ejerza una función redentora igual o paralela a la de Cristo, sino por la proximidad que tiene con Él. Pero es solamente Cristo quien nos redime. Y por eso esa soledad de Cristo ascendiendo a la montaña que San Juan nos plantea en el acontecimiento previo al Evangelio que hemos leído hoy, tiene que ver con el Calvario, tiene que ver con la redención. Y Jesús caminando sobre el agua, manifestando nuevamente su identidad divina, yo soy, es Jesús resucitado, porque poner el pie sobre el mar es un signo de triunfo sobre lo que el mar significa. En la tradición de Israel, el mar es el ámbito de los enemigos de Dios, especialmente la profundidad, un ámbito inaccesible, un ámbito oscuro, un ámbito imposible de dominar. La fuerza del mar, solo Dios le pone límites, eso ya aparece en el Antiguo Testamento, Dios poniendo límites al mar, Dios triunfando sobre lo que eso significa, simbólicamente por supuesto. Y poner el pie es un signo de triunfo sobre aquello que se pisa. Ya estaba ese signo en los primeros capítulos del Génesis, cuando Dios le dice a Eva que su descendiente pondrá el pie sobre la cabeza de la serpiente. Y entonces eso sucede en medio de la noche, que es lo mismo que sucede en el momento de la resurrección, esa noche que se convierte en día. Y entonces se hace la luz, que es el propio Jesucristo, que triunfa sobre el poder del mal, sobre el poder del demonio, del pecado, de la muerte, de la oscuridad. Y sube a la barca y tranquiliza a los discípulos. En San Juan parece estar más acentuado el temor de los discípulos ante la presencia de Cristo que ante
la tempestad. En los otros evangelios, más bien, el motivo del temor es la tempestad, que tiene relación, por supuesto, porque es un mar que avanza sobre la iglesia, sobre la barca de Pedro, pero que no triunfa siempre y cuando Jesucristo esté presente. Aquí San Juan parece destacar más el temor de los apóstoles ante esa presencia, porque reconocen en él la presencia divina, toda esa fuerza que despliega Dios en el mundo. Y por eso les dice que no teman, que esa presencia de Dios que se manifiesta de esa forma tan intensa no debe impedir el testimonio, sino favorecerlo, no debe impedir la evangelización, sino procurarla, desarrollarla. Y por eso la barca sigue camino a la orilla. Estos son los acontecimientos previos que preanuncian la última cena, la pasión y el triunfo de Cristo, la resurrección. Y a partir de allí tiene lugar lo que hemos leído hoy, que es el comienzo de esta gran predicación que Jesús va a hacer sobre el pan de vida. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de la redención. La Santa Misa es la actualización del sacrificio redentor de Cristo y es el sacrificio que alimenta nuestras almas. Por eso a partir de allí, a partir de la resurrección, perdura a lo largo de la historia y hasta el fin de los tiempos esa presencia real, sacrificial y nutricia de nuestro Señor. Una presencia real, no ficticia, no simbólica, sino sustancial en la Eucaristía. Es una presencia real, es una presencia sacrificial porque se ofrece al Padre, eternamente se ofrece al Padre, y es una presencia nutricia porque nos alimenta. Y entonces, cuando aquellos hombres que habían estado en la multiplicación de los panes advierten que Jesús no está, van a buscarlo, lo cual nos muestra el anhelo del corazón del hombre. La búsqueda, todo hombre es un buscador de Dios, aunque no siempre sepa cómo buscarlo, aunque no siempre sepa dónde buscarlo. Pero una búsqueda implica una ausencia, una carencia, uno busca algo que no tiene. Y el corazón del hombre, hasta que no tiene plenamente a Dios, siempre lo va a buscar, aunque se equivoque, aunque se confunda. Jesucristo, de hecho, aquí corrige, o sea, pone en evidencia y corrige el sentido de la búsqueda. Buscan a Cristo, pero por un mal motivo. Y buscar a Cristo por un mal motivo, en el fondo, es obstaculizar el encuentro con Él. Les aseguro que me buscan no porque dieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Buscaban la saciedad de las cosas de este mundo y no saciarse el corazón con lo único que lo puede saciar, que es con la presencia de Dios. No vieron signos, es decir, vieron lo exterior del signo, pero no trascendieron al significado. Pasa muchas veces en los milagros de Cristo, que ven lo visible, lo espectacular, lo admirable, pero no dan un paso más. A ver qué significa eso, a ver por qué Jesucristo hace eso. ¿Qué es lo que está enseñando? Los milagros de Cristo son enseñanzas. Y entonces buscaban a Cristo, pero ¿por qué motivo? Por un motivo puramente terrenal, porque les daba pan gratuitamente, porque saciaba su vida natural, por así decirlo, representado en el pan, la saciedad de la vida natural. Y esa saciedad de la vida natural siempre será parcial, porque el hombre no es pura naturaleza, su fin no es este mundo. Y Jesús les va a decir que Moisés no les dio el pan del cielo, porque después dice, vuestros padres comieron ese pan pero murieron. Ese alimento no es de vida eterna, solamente Jesucristo. El que viene a mí jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. El hambre y la sed son manifestaciones de una necesidad básica.
Y en la medida en que el hambre y la sed crece, que son necesidades elementales, la búsqueda de lo que los sacia es más intensa. Esto lo había experimentado Israel en el desierto con mucha claridad. Cuando Jesús dice aquí, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed, está diciendo que el deseo más profundo del hombre, que es el deseo de Dios, solamente en Dios se puede saciar. Y entonces aquella búsqueda de los hombres debía ser corregida en su sentido, en su motivación. Es la pregunta que también podemos hacernos siempre nosotros. ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? Definitivamente. En esta vida, por supuesto, tenemos deseos, búsquedas, esperanzas de cosas que son buenas y que son necesarias, que nos hacen falta, y eso no tiene nada de malo, pero el Evangelio nos invita a preguntarnos por algo más trascendente. ¿Para qué existimos? ¿Para qué Dios nos ha creado? ¿Cuál debe ser el objeto definitivo de nuestra búsqueda? Porque eso es lo que dará sentido a todo lo demás. No es casual que el mundo moderno quiera cortar nuestra búsqueda de lo definitivo y sumergirnos exclusivamente en lo temporal. Porque entonces, al hacer eso, incluso lo de cada día, incluso lo cotidiano y bueno, pierde sentido. Todo lo que sucede en un camino, en cualquier camino, sucede en relación con el fin del camino. Y cuando se nos oculta o se nos desdibuja el fin de nuestro camino, todo empieza a desordenarse, a perderse, a volverse en contra del propio hombre. Esto es lo que Jesús también nos dice aquí: trabajen por el alimento que permanece para la vida eterna. Aquellos hombres le van a decir a Jesucristo, en este Evangelio que hemos escuchado: danos siempre de ese pan. Cuando le dicen eso, todavía Jesucristo no había dicho la última frase: yo soy el pan de vida. Danos siempre de ese pan. Tal vez todavía no entendían bien lo que el Señor quería decir. Y esa incomprensión, que procede de un corazón duro, de un corazón cerrado, se va a hacer cada vez más explícita en el resto de ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan que estamos leyendo estos domingos. Se va a ir poniendo de manifiesto toda la oscuridad que había en el corazón de aquellos hombres, a partir de esa expresión: yo soy el pan de vida. Cuando Jesús dice eso, aquellos hombres ya empiezan a retirarse, empiezan a alejarse, están confundidos. No quieren ese pan de vida que es Cristo, quieren otra cosa, quieren otro pan. Hasta los mismos apóstoles llegará el extremo del Evangelio, de este capítulo, donde Jesús le diga a los propios apóstoles: ustedes también quieren irse. Y allí vendrá la genial respuesta de Pedro: ¿a dónde vamos a ir? Fuera de Dios no hay nada. Pidámosle a Jesús entonces que nos conceda ese anhelo profundo de encontrarnos con Él. En este mundo, por la Eucaristía, por la palabra de Dios, por la oración, por la ofrenda de nuestros sacrificios, por las cosas buenas que podemos hacer y que alimentan nuestro espíritu, en nuestra lucha espiritual. Todo eso nos encuentra con Dios por el mejor motivo, y que nunca perdamos de vista el fin, hacia dónde vamos, aquello que orienta toda nuestra vida, que es el encuentro definitivo con el Señor en ese banquete de bodas en la Jerusalén del cielo. Pidamos humildemente al Señor que nos conceda esa gracia. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos,
está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Un par de avisos parroquiales. Este lunes no vamos a tener misa, solamente este lunes, porque voy a ir a La Toma, a la ciudad de La Toma, con ocasión de la novena que se está ahí celebrando. Me ha invitado el Padre a participar allí en un día de la novena, y entonces no vamos a tener misa el lunes acá en nuestra parroquia. Y el viernes, el primer viernes, vamos a hacer la adoración al Santísimo, una hora antes de la misa, a las 5 de la tarde. Vamos a exponer el Santísimo, aquellos que quieran venir. Después rezará el rosario y luego la bendición y la Santa Misa. Eso será el próximo viernes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.